La violencia de donde provenga no puede ser la solución a un problema. Y un problema tan grande como los hechos de violaciones y no respetar los derechos de los niños y niñas. Lo que ha acontecido en Yapacaní creo que motiva la reflexión. ¿Desde qué lado? La reacción del pueblo, la reacción de los pobladores, de los vecinos, las vecinas, de un hartazgo, de que la sociedad y la justicia no respondería a la misma velocidad, lamentablemente. ¿No hay miedo a las autoridades? ¿Qué se debería hacer? Le voy a transmitir estas consultas a la doctora Marielena Attard. Ella es abogada, pero también activista por los derechos de los niños y niñas. Hechos de violencia sexual que son aberrantes de lo que hemos conocido en Yapacaní, pero que fuera el único, uno podría entenderlo desde otra manera. Pero van aconteciendo cada vez con más frecuencia y con más violencia hacia los menores de edad. Doctora Attard, muy buenos días. Bienvenida a Levántate Bolivia. No se puede justificar, reitero, la acción, pero podría ser un motivo incluso de análisis psicológico de por qué la población está reaccionando de esta manera. La escuchamos. Buenos días, bienvenida. Buenos días, un saludo muy cordial. Gracias a Cadena A por esta invitación. Definitivamente, lo primero que debemos decir es que estamos bajo un patrón estructural de violencia hacia niñas, niños, adolescentes, ¿no? Y en gran medida también responde, este fenómeno responde al incumplimiento del Estado boliviano de sus obligaciones internacionales de respeto y garantías reforzadas a derechos de las niñas, niños, adolescentes. En ese sentido, primero me gustaría resaltar que la violencia sexual, así ya lo ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es una forma de tortura que además merece una respuesta reforzada por parte del Estado a partir de lo que es el deber de la debida diligencia. Nosotros desde la clínica jurídica que tenemos en Sucre trabajamos con casos de violencia sexual, especialmente contra niñas, niños, adolescentes. Observamos que existen graves debilidades en el cumplimiento del deber de la debida diligencia. En primer lugar, desde este deber de la debida diligencia se debe generar una labor de prevención, un trabajo preventivo a nivel de políticas públicas con enfoque de niñez y adolescencia, con enfoque de no violencia, y desde ese punto es importante generar una estrategia comunicacional, formular políticas públicas de educación, pero además insistimos en que debe darse medidas, por ejemplo, trabajarse muchísimo a nivel de medidas de protección. En los casos que hemos visto, por ejemplo, en Yapacaní, hay un antecedente de otro niño en el cual vemos que existe una omisión del Estado en brindar medidas de protección a los niños víctimas de violencia sexual, a las familias, y por lo tanto ahí encontramos una primera debilidad, porque las medidas de protección son de carácter urgente en el primer contacto, y a partir de todo, y eso activa todo el mecanismo institucional que tiene el Ministerio Público y todas las instancias de protección. Este deber de medidas de la debida diligencia también debe generar una obligación de investigación con perspectiva de género y enfoque diferencial para niñas, niños, adolescentes por parte del Ministerio Público. Aquí también vemos serias falencias, dilaciones, revictimizaciones a las víctimas, que es importante trabajarlas. Las sanciones es muy importante en materia penal porque también implican que no se va a dejar un mensaje de impunidad en este tipo de delitos que son tan graves y que merecen una respuesta eficaz del Estado. Y finalmente, un punto con el cual estamos trabajando y aprovechamos estos espacios para reflexionar, porque además la obligación del Estado no termina solamente con la sanción, sino con la reparación integral de daños. Por lo tanto, es importante fortalecer un marco institucional
el marco institucional está dado, nuestra Constitución, el bloque de constitucionalidad, tenemos instrumentos internacionales protectivos, pero tenemos un problema de brecha de implementación y de omisión de aplicación por las autoridades estatales. Por lo tanto, creo que estos hechos nos deben llamar a la reflexión para una protección integral. Ayer veíamos los datos del Ministerio Público, un incremento en las denuncias, porque aquí también hay que analizar los datos, es decir, los casos denunciados, pero también hay casos de violencia sexual hacia niñas, niños, adolescentes que no se denuncian justamente por desconfianza en el sistema judicial, por miedo, por temor, por amedrentamiento, ¿no? Entonces es importante ver que a partir de estos datos el Estado debe dar una protección integral y una respuesta inmediata. Doctora Attard, comparto con usted un poco fragmentos porque me llamó mucho la atención que quien usted dice, el Estado, que tiene que ser el que abrace y proteja especialmente a los niños o a los sectores vulnerables. Según un comunicado que fue emitido ayer desde la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, se manifiestan con frases como rechazamos, instamos, exigimos, cuando más bien debería ser una acción inmediata. Digo, porque con ese tipo de frases, ¿qué podemos esperar? Algo diferente de lo que se ha visto en Yapacaní, con ese pueblo, con esas madres, con esas hermanas, con esos padres que ante esto reaccionan de esa manera. ¿Cómo podemos equilibrar? Muchas gracias por esta pregunta. Efectivamente, tenemos que trabajar en un diseño de políticas públicas con enfoque de género y diferencial para erradicar la violencia hacia las niñas, adolescentes y también hacia las mujeres. Me gustaría también aprovechar este espacio para generar una voluntad, o por lo menos instar una voluntad política para algunas acciones concretas que nosotros creemos que son importantes, ¿no? En primer lugar, es importante recordar que debe haber también un fortalecimiento presupuestario para atender casos de violencia sexual, ¿no? Por ejemplo, debe fortalecerse en todo el país las cámaras GESEL que evitan la revictimización especialmente de niñas, niños, adolescentes y obligan a brindar un tratamiento especializado en una declaración única, pues obviamente tenemos graves problemas de asignación presupuestaria. Otro problema que vemos, y aquí instamos a los gobiernos autónomos municipales, las defensorías de la niñez y los SLIMs. De acuerdo a los estándares internacionales, estas instancias que son promotoras de denuncia y que también van a realizar una labor de protección integral, de acompañamiento a las víctimas, desde los estándares internacionales deben ser instancias cuyo personal tenga especialidad. Lamentablemente no vemos en estas instituciones procesos de institucionalización, de capacitación, y vemos una rotación constante de personal, lo que evidencia que a nivel de los gobiernos municipales no es una prioridad real la lucha y la erradicación de la violencia. Los SLIMs, por ejemplo, las defensorías de la niñez, cumplen un rol esencial tanto en la prevención como un rol de acompañamiento y en casos de violencia, por ejemplo, sexual contra niñas, niños, adolescentes. Entonces, es importante trabajar en este punto. A nivel de Ministerio Público, es importante contar con fiscales especializados, que tengan una constante capacitación, que además tengan todas las garantías para ejercer esta función especializada, y lo mismo a nivel de los jueces. El Consejo de la Magistratura debe desarrollar una política judicial destinada a garantizar la especialidad de los jueces, más aún en temas de niñez y adolescencia. Debo recordar que justamente todas estas debilidades, próximamente saldrá un caso contra Bolivia emitido por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos justamente en temas de violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes, y ya obviamente los antecedentes de este caso que reflejan miles de casos de violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes, reflejan las graves dificultades estatales que tenemos en todo el aparato, en todo el sistema para dar una respuesta adecuada a las niñas, niños, adolescentes. En ese sentido, pues instamos, exhortamos a las autoridades a que cumplan estas obligaciones internacionales y pues garanticen protección reforzada a las niñas, niños, adolescentes víctimas de violencia sexual y también a su entorno familiar. Lo último y cortito, doctora Tart, ¿qué podríamos decirle? Porque he escuchado voces que manifiestan que los padres de alguna manera, en este caso específico o en otros, también tendrían responsabilidad. No sé, me imagino una frase como decirles, es que tú te has hecho robar, es que tú por ir con la minifalda te hiciste violar o porque tú estabas provocando. ¿Será cargar la responsabilidad, en este caso con violaciones a los menores, culpa de los padres también? No. De ninguna manera. Yo creo aquí, por eso es tan importante una labor de políticas públicas, educacionales, ¿no? Vivimos en sociedades absolutamente patriarcales en las cuales hay un patrón estructural de discriminación que es la causa directa de la violencia, y entonces a partir de ello se generan prejuicios, se generan estereotipos. Debemos mirar también desde un enfoque interseccional las causas múltiples de vulnerabilidad en la que se encuentran niños, niñas, adolescentes víctimas de violencia sexual, en muchos casos en familias en las cuales viven en condiciones económicas desventajosas, familias que no siempre están en un marco de armonía. Por lo tanto, son patrones que además conllevan prejuicios, estereotipos, y que en mucha medida y realmente siempre hay una lógica especialmente de culpabilización a la madre o a la mujer, que son criterios errados. El patrón estructural de discriminación responde a relaciones históricas, además de violencia, de naturalización de relaciones de poder. También responde a relaciones de poder naturalizadas a partir de prejuicios, estereotipos. Por lo tanto, obviamente es importante entender estos patrones para poder abordar el fenómeno de la violencia, pero sí, sin duda, quien tiene un rol esencial para proteger a las niñas, niños, adolescentes, sin duda, es el Estado. Obviamente, también las familias diversas juegan un rol importante, pero las obligaciones mismas de modificar estos patrones sociales de conducta las tiene el Estado, ¿no? Por lo tanto, es importante pensar que la violencia es un problema tan complejo social, es un problema sociocultural que debemos ir abordando. Por eso una política pública de prevención del Estado, políticas públicas comunicacionales, reformulación de currículas académicas en las escuelas son un trabajo de prevención necesario que debemos realizar. Doctora Tart, difícilmente uno puede separar, y lo digo desde el lado de padre, porque lo visceral sube y pasa por el hígado, tratar de entender la racionalidad cuando uno vive, no me quiero ni imaginar vivir una situación como esta. Y como sociedad también eso debe ser difícil de interpretar, pero tenemos que buscar de alguna u otra manera sociedades menos neandertales como las que tenemos que atravesar con este tipo de noticias. Le agradecemos por su tiempo, explicación y el conocimiento para con Levántate Bolivia. Muchas gracias, gracias por la invitación. Tenemos más, 7 de la mañana con 19 minutos. Esto es Levántate Bolivia.